Gracias a la organización por haberme invitado y gracias a todas las personas que están escuchando una intervención que yo voy a intentar dar desde el punto de vista de la salud pública, desde el punto de vista de la base de la pirámide, no de la cúspide, esa cúspide en la que podemos centrarnos en las atenciones prioritarias, sobre todo desde los servicios asistenciales. ¿Por qué trabajamos nosotros en esta materia de intentar relacionar determinantes sociales en estratificaciones? Pues bueno, todo fue a partir de unas reuniones que tuvimos en relación a las estratificaciones en crónicos, donde solo aparecían indicadores clínicos. Nosotros llevamos trabajando desde hace varios años en indicadores sociales asociados a la enfermedad, pero también a la salud o incluso al bienestar de la población, y queremos integrar todo tipo de indicadores que puedan ser relevantes. Lo que hemos hecho en este estudio y lo que les vamos a presentar ahora mismo es, continuando la intervención de Mr. Blanc previa, vamos a ver hasta qué punto los determinantes sociales pueden servir para mejorar la información disponible en esas grandes bases de datos que tenemos, que en comunidades autónomas pequeñas las tenemos todos dentro de nuestro mismo ordenador. Podríamos llegar a cruzar todas las bases de datos que tenemos en relación a individuos o en relación a poblaciones. ¿Tenemos acceso a eso? ¿Podemos interpretar los distintos determinantes en modelos específicos que valoren riesgos específicos de poblaciones o de individuos? Eso voy a intentar expresarlo a lo largo de estos próximos 15 minutos. Bien, nosotros partimos de que nosotros, desde luego, evidentemente, desde el punto de vista de la salud pública, mucho más. Hoy por la mañana se ha hablado de que lo importante era la política y las decisiones políticas. En salud pública son muchísimo más importantes las decisiones políticas que las decisiones específicas y de carácter asistencial. Creemos que el bienestar humano depende de muchos factores. En primer lugar, de la posesión de recursos para comprar mercancías. La salud no deja de ser una mercancía, cada día mucho más, aunque puede ser una herejía. Y distintos autores hablan que incluso hay que extender este tipo de circunstancias a la hora de hablar de bienestar humano. Nosotros consideramos, y prácticamente en salud pública abordamos 4 grandes dimensiones a la hora de valorar la salud de nuestras poblaciones de zonas básicas de salud, de municipios o incluso de los propios individuos asturianos, en 4 grandes dimensiones. Lo que es el propio concepto de la salud, tener buena salud o no tener buena salud, el acceso a los bienes y servicios, entre ellos sería el acceso al sistema sanitario, a los distintos recursos o servicios que presta el sistema sanitario, pero también tener una capacidad de compra para llevar una vida normal, tener empleo, tener seguridad de, en momentos determinados, no estar sometidos a riesgos estresantes y tener relaciones sociales. ¿Qué es relaciones sociales? De que la gente tenga capacidad de expresarse, que tenga personas que las puedan ayudar, que tenga capacidad de comunicación, porque vivimos en sociedad. Todas estas variables están interconexionadas. Ya veremos después de que uno de los valores que más puntúa a la hora de resultados de salud, sea en términos de hospitalización, de policonsumo farmacéutico, son las relaciones sociales. A veces mucho más que el consumo del tabaco o que del consumo de alcohol, que están en todos los modelos de estratificación. Evidentemente, la pérdida de salud significa un cataclismo para el resto de estas dimensiones. La pérdida del trabajo significa, a su vez, un cataclismo para la salud, para el acceso a bienes y servicios, para el concepto de seguridad, para relaciones sociales, etc. Nosotros trabajamos con este modelo. Las políticas modifican la salud. Evidentemente, unas a favor y otras en contra, porque las políticas las hay de todo tipo. Los distintos programas de salud pueden llegar a modificar determinantes si son de carácter comunitario o de promoción de la salud, pero también las políticas y los programas específicos que sean de carácter asistencial pueden modificar los resultados de salud. Nosotros partimos de que la sociedad decide asignar recursos a determinado tipo de actuaciones que pueden llegar a modificar la salud de nuestros conciudadanos y de nosotros mismos. Eso nosotros lo consideramos un activo, como menciono ahí abajo. Partiendo de esa base, nosotros en el Observatorio de la Salud intentamos, puse en rojo abajo aquello que trata un poco más en relación a lo que estamos abordando en estos momentos, que es que intentamos hacer un proceso de reflexión para profesionales sanitarios o no sanitarios, trabajadores sociales incluso, hoy por la mañana se hablaba,
sobre el paradigma de determinantes sociales relacionados con los resultados de salud, en términos de mortalidad, en términos de consumos de recursos, en términos incluso de la propia mortalidad. ¿Qué queremos hacer? Visibilizar los factores no sanitarios, que como comentaba el moderador, todos sabemos que están ahí, pero nadie los cuantifica. Quizá porque desde el punto de vista asistencial, el que tiene que dar respuesta a ese tipo de factores no sanitarios no es el sistema asistencial, pero cuando uno está trabajando en salud pública, en el que puedes tener actividades asistenciales y actividades no asistenciales, para la planificación es totalmente fundamental conocer los factores no sanitarios, porque como comentaba una ponente ayer, de poco sirve que nosotros recomendemos algo a una persona si esa persona luego no tiene sitios donde caminar, su marido, por ejemplo, no la deja ir a caminar en un proceso de diabetes, porque ¿qué vas a hacer por ahí?, etcétera. Cuando a veces no tiene personas con las que puede ir a caminar, a veces no tiene relaciones sociales adecuadas para poder abordar o afrontar un problema de salud tras un diagnóstico, etcétera. Son factores no sanitarios que pueden tener mucha importancia en relación a los tratamientos o en relación a los resultados de salud. Bien. Un ejemplo, la enfermedad cardiovascular la podemos abordar desde el extremo de la derecha, que es cuando una persona ya tiene una enfermedad cardiovascular, una cardiopatía isquémica, un ACV, un ictus, lo que queramos, y lo podemos intentar solucionar o prevenir únicamente en relación a su presión arterial, índice de masa corporal, etcétera, que es lo que se hace desde el punto de vista del sistema asistencial. Pero existen factores que hacen que la gente tenga hipertensión arterial, factores no sanitarios, factores que son determinantes sociales. Ahí tenéis en la parte izquierda de la diapositiva cantidad de factores, ya está en toda la literatura explicado. Ya no ponemos derecha e izquierda, ponemos arriba y abajo. Para la diabetes mellitus es prácticamente lo mismo. Podemos abordar el problema cuando ya lo tenemos o podemos hacer una política de aguas arriba e intentar que la gente no tenga ese problema. Podemos trabajar en promoción de la salud o solo abordamos la punta de la pirámide. Bien. Mr. Blanc previamente habló de la capacidad explicativa de los modelos para posteriormente predecir los riesgos de la población. Pirámides hay muchas, esta es simplemente una pirámide estadística de cómo podemos explorar los datos, cómo los podemos describir. Podemos tener el Kaiser, que es otra pirámide, pero yo puedo hacer pirámides de todo. A fin de cuentas, una pirámide consiste en clasificar. En este caso podemos clasificar riesgos o podemos clasificar descripciones de determinado tipo de situación. En este caso el Kaiser incluye dos características, los riesgos e incluye también las soluciones. Una pirámide, por ejemplo, riesgo de exclusión social en Asturias. Esto es una pirámide. Vemos que arriba del todo tenemos a aquellas personas que están en situación de exclusión, cada día creciendo más, por desgracia. Podemos tener otra pirámide, en este caso con los cuestionarios OARS de relaciones sociales, interacciones sociales y de recursos. Esta es del mes de marzo, del mes pasado. Prácticamente existe también una pirámide con una serie de personas que están con mayor riesgo y otras personas que están con menor riesgo. ¿La punta de la pirámide coinciden las mismas personas? Prácticamente coincide con las mismas personas. Por tanto, las personas que tienen problemas clínicos suelen tener problemas sociales, suelen tener problemas de exclusión social y de todos los que queramos. Vi antes un póster de calidad de vida relacionado con la salud. Lo podía haber puesto aquí porque es exactamente idéntico. Prácticamente la calidad de vida, los que peor calidad de vida, están arriba en la punta de la pirámide, que coinciden con las personas que peores resultados de salud tienen. Son pirámides, son clasificaciones. ¿Podemos tener un modelo que agrupe a todas estas clasificaciones? ¿Podemos hacer una pirámide de las pirámides? Pues se podría hacer modelos predictivos y modelos explicativos. ¿En base a qué? El moderador previamente habló de la posibilidad de utilizar grandes bases de datos exclusivamente sanitarias. Pues puede ser, en nuestro caso, él hablaba de las altas hospitalarias, nosotros el mismo CMBD es un sistema. Bueno, tiene sus limitaciones, pero es un sistema que nos puede permitir frecuentación hospitalaria, por ejemplo, los valores asociados a la frecuentación hospitalaria. Podemos interconexionar todas esas bases de datos con las bases de datos de atención primaria, con la calidad correspondiente a los datos que existen en cada comunidad autónoma en relación a la atención primaria, no suelen estar perfectamente bien para identificar determinado tipo de valores, o podemos intentar cruzarlos con otro tipo de información basada en información social.
Evidentemente, tenemos que tener permisos para cruzar. Yo cruzo muy habitualmente con nuestros datos de la encuesta de salud porque son muy buenos para explicar procedimientos y para replicar modelos de riesgos. Evidentemente, una encuesta es una muestra y como muestra solo te vale para predecir riesgos que luego puedes trasladar al resto de los ciudadanos. Voy a dar varios ejemplos posteriormente. Otra cuestión es qué información podemos integrar. Podemos integrar información del individuo, que es igual lo que le importa sobre todo al sistema asistencial, o podemos integrar información de la comunidad, medicina familiar y comunitaria. Es decir, ¿la comunidad determina el estado de salud de los individuos? Yo creo que no hay ninguna duda, ¿no? Nuestro sistema legislativo, nuestro sistema de apoyo, nuestro sistema de trabajo, mercado de trabajo, el medio ambiente que nos ocupa alrededor, todo tiene condición sobre el ciudadano. En unos casos más, la etnicidad que previamente se comentaba por el moderador anterior. Otra cuestión es qué metemos en los modelos. ¿Metemos datos individuales únicamente o metemos datos ecológicos? Lo que en epidemiología se llaman estudios ecológicos. Bueno, pues los estudios ecológicos están denostados muchas veces porque no abordan los riesgos individuales. Realmente es verdad, en una comunidad, todos los que estamos aquí, podemos compartir muchas cosas, pero no compartimos muchas otras. Pero de mano tenemos muchas cosas básicas. Vivimos en un determinado país, con una serie de leyes, trabajamos en un determinado sector y todo eso puede ser trasladado al futuro. Vamos a ver varios modelos de hasta qué punto mejoran o empeoran los datos colectivos o datos individuales. Hay que tener en cuenta que los datos individuales también tienen falacias. Sus resultados están basados exclusivamente con las características de ese ciudadano. Pero ese ciudadano vive en un entorno y lo que le pasa hoy, igual mañana ha cambiado porque ha cambiado la situación legal del país en el que vive y no depende de sí mismo. La conducta de una persona no depende de lo que él quiera, depende también del entorno en el que le toque vivir. Bueno, creo que no se os escapa todos los ejemplos que queráis. Los distintos componentes ecológicos son muchos. No me voy a extender para que me dé tiempo a explicar modelos de ver hasta qué punto puede haber cambios. Estos son hospitalizaciones evitables. Hospitalizaciones evitables. Es la distribución por zona básica de salud en Asturias. Vemos muchos cambios. En este caso, la distribución es por cuartil, con lo cual no se especifica quién es el mejor ni el peor, simplemente los que están por arriba y los que están por debajo. Vemos que existen cambios. Vemos que hay, en la misma ciudad, hay distintas zonas básicas de salud que tienen totalmente opuestas determinado tipo de características. ¿Por qué? La explicación en epidemiología estaba en la diapositiva anterior. Es decir, pueden ser distintos modelos de provisión de servicios, pueden ser distintas características poblacionales, un barrio más deprimido, etc. Riesgo de exclusión social. Vemos características ahí. ¿Por qué las zonas de la derecha ni de la izquierda tienen riesgo de exclusión social? Cuando uno de los criterios de exclusión social es la pobreza y en los extremos de Asturias solo hay población rural y vieja, con pensiones muy pequeñas. ¿O será que la exclusión social no depende solo del nivel económico de ingresos? Depende de otro tipo de factores. Integración, homogeneidad de la sociedad, provisiones de servicios, etc. Amputaciones en Asturias en 4 años. Modelización parecida al doctor Blayan, previamente, 4 años de seguimiento. En cada esquina, esto es Gijón, barrios de Gijón, en cada esquina hay una amputación. Si subimos con el satélite un poco para arriba, vemos que los límites de zonas básicas de salud modifican la frecuencia. Si subimos un poco con el satélite, vemos diferencias, amputaciones, resultado de salud de una enfermedad. Evidentemente, con muchos determinantes. Modelos explicativos. Me quedan 4 minutos y voy a explicar los modelos explicativos. Si solo metemos las variables que se están utilizando en otros tipos de modelos que no incluyen determinantes sociales, evidentemente, estos están hechos con regresión logística y tenéis la razón de ventaja, el odds ratio, es decir, cuánto más riesgo tienen las personas que cumplen una característica y la sensibilidad del modelo. Si solo metemos 1 o 2 indicadores basados única y exclusivamente en características clínicas, conseguimos rendimientos explicativos relativamente pequeños. Cuando la fuente es única, he puesto en rojo aquellos determinantes sociales. Si simplemente le añadimos al primer modelo el vivir solo o sola, con respecto a la rehospitalización en el mismo año, por ejemplo, ganamos muchísimo en el modelo.
Ganamos de 0,60 a 0,68, es decir, un 15%, solo metiéndole una variable más, que es vivir solo o no vivir solo. Evidentemente, nosotros cuando hablamos de causalidad tenemos que ir a verosimilitud biológica. ¿Es posible, está dentro del conocimiento que el vivir solo puede determinar que la gente ingrese o no? Es lógico, ¿no? Bueno, simplemente metiendo eso, si metemos clase social desfavorecida, aumenta los rendimientos del sistema. Otra cuestión es que tengamos esa información o no, que eso depende de la viabilidad o la factibilidad de los modelos. Si nosotros hablamos de hospitalización urgente o no, o atención sanitaria urgente, cuando metemos autovaloración de estado de salud, metemos el vivir en ámbito urbano o presencia de discriminación personal en el último año, mejoran muchísimo los modelos. Aquí vemos distintos modelos de uso de hospitalización, en este caso son frecuentación hospitalaria, con ingreso, evidentemente, nivel bajo de estudios puntúa también, clase social desfavorecida, una mala valoración de la vida social por parte del individuo. Son datos individuales, Tenemos otro modelo. Si incluimos los modelos comunitarios, es decir, no el dato del individuo, sino el dato de la zona básica de salud donde vive, encontramos incrementos en la sensibilidad de la información que nos aportan los modelos. Con el modelo biológico, exclusivamente considerando la presencia de enfermedad crónica y el consumo de 4 o más fármacos y una edad, bueno, personas pensionistas, los modelos son bastante más pobres. Bien, para policonsumo farmacéutico, el consumir más de 4 fármacos, encontramos que los valores de explicativos son muchísimo mayores todavía que la hospitalización. Porque la hospitalización, aunque sea por vía urgencia, a veces no explica la totalidad del fenómeno de la cronicidad. Vemos ahí distintos tipos de variables sociales que puntúan muy bien, 2,8. La autovaloración del estado de salud significa que aquellas personas que tienen mala valoración de su estado de salud tienen un 180% más de probabilidad de consumir más fármacos que los que no. Simplemente eso. Evidentemente es un dato que también es un resultado de salud, no solo un determinante. Pero es simplemente para ver de que determinado tipo de información social tiene bastante información. ¿Qué teníamos cuando solo integrábamos valores biológicos? Edad y presencia de 4 o más enfermedades crónicas. Pierde muchísimo el valor explicativo. Bien, con esa explicación nosotros podemos hacer modelos predictivos. Esta es una tabla de modelos predictivos de la población asturiana. Bueno, el de arriba tiene 0,88. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona, en este caso, reingrese en los 12 meses siguientes? El 88%. Eso es un modelo predictivo basado en los modelos previamente explicativos. Hay que tener en cuenta también otra cosa. En Asturias, al menos, todo depende del grado de atracción que tengan los hospitales, la probabilidad de que yo reingrese después de haber ingresado una vez es casi del 50%, independientemente de mis condiciones. Una vez que yo reingreso, ¿cuál es la probabilidad que ingrese otra vez el mismo año? 50%. En casi toda España es el mismo. Bien, ¿qué tenemos? El problema es que nosotros en Asturias no tenemos la tercera pata que comentaba el señor Blyon. No tenemos la implantación, no tenemos un plan de crónicos. Lo esperamos tener en el momento que implantemos la Estrategia Nacional de Salud. ¿Qué vamos a hacer con la estratificación? Evidentemente abordaremos una estratificación biológica, pero vamos a tener otra paralela de determinantes sociales. ¿Para qué? Para que el clínico vea las dos. Tendrá 2 pirámides y él interpretará las 2 pirámides con objeto de intervenir con el ciudadano o derivar a determinado tipo de profesionales que también estén en el centro de salud o en el municipio. Bueno, como se me ha acabado el tiempo, pues acabo aquí. Simplemente tenía 2 diapositivas más y si eso tenemos ocasión pues, con posterioridad de poder charlar sobre el tema. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos ustedes.